La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Bueno, les decía que vamos a seguir con esta nueva temporada, la 17ª, después de 25 programas de la temporada 16. Bueno, pues continuamos y yo lo que quiero es hacerles ver esta situación de que continuamos con todo lo que tiene que ver con los niños héroes del 47 y sobre todo ya los expedientes que corresponden a las investigaciones de origen para los niños héroes. ¿Por qué? Porque en algunos casos de los niños héroes no entregaron, en el momento de la suscripción o inscripción, mejor dicho, al colegio militar, no entregan su acta de nacimiento. Dicen que después está sentado en los documentos históricos del archivo histórico de la Sedena, pero sí entregan la fe de bautizo. Recuerden ustedes que hasta nuestros días la fe de bautizo en algún caso llega a sustituir legalmente a el acta de nacimiento civil, pero en el caso que no se tuviera. ¿Por qué? Porque cuando se bautizan, por lo regular ahí se da fe. Y antes de registrar en el registro civil a un niño, se llevaba a bautizar el mismo día o al día siguiente y el cura tenía que hacerse cargo de levantar esa fe de bautismo, pero en el libro quedaba como un acta. ¿Quiénes eran sus papás, sus padrinos, el niño vivo, el niño muerto? Porque también se registraban los niños muertos. Y bueno, de alguna manera se llevaba un control. Y entonces los niños héroes, algunos de ellos, entregan su fe de bautismo con la encomienda de entregar lo que va a ser el acta de nacimiento se va a entregar posteriormente. Entonces, bueno, los registros de nacimiento, ¿quiénes investigan los registros de nacimiento de los niños héroes? Y es ahí donde registros de nacimiento de los niños héroes, esta es una abreviatura para que sepan ustedes el antecedente de quién los investigó, quién los vio, quién todo esto para que quede asentado. Y obviamente resulta de mucha ayuda el comprender el papel de la religión en el contexto de un México pues todavía convulso antes de la primera mitad del siglo XIX y precisamente lo que se da después de la consumación de la independencia, después de que todo se realiza gracias al ejército trigarante y a quien quieren borrar del mapa, que es Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero. Y bueno, pues después va a adquirir más fuerza con la Constitución de 1824, que venían ciertas prohibiciones hasta para el ejército. Bueno, pues recuerden ustedes que desde Sentimientos de la Nación, que ya mencioné en algunos programas anteriores, pues se menciona que la fe católica es la que va a ser vigente. Iturbide no era masón, era católico, y también el amor a la Virgen de Guadalupe, pues crea la Orden de Guadalupe, que va a tener 3 épocas, la creación con Iturbide, después de 1853 al 55, prácticamente 54, con Antonio López de Santana, que ahí tuvimos el riesgo de tener el Segundo Imperio, y después última época de la Orden de Guadalupe con Maximiliano de Habsburgo, que al terminar el imperio, ahí también termina la Orden de Guadalupe, de su tercera época. Bueno, pues entonces, al ser católicos también los niños héroes, y el reglamento del colegio militar consideraba a su tiempo destinar ciertos archivos si faltase algún documento. Lo que sí no permitían ni iba a faltar iba a ser la fe de bautismo. Y aparte de ello, bueno, el colegio militar contaba con un capellán, que ya les di el nombre. Bien, entonces los documentos valiosos, que son las partidas bautismales,
se tiene y se han investigado para obtener la información sobre los cadetes, los registros de su bautismo, los cadetes del Colegio Militar del 47, y se mencionan, y ya se los leí en las solicitudes de ingreso al colegio. Las partidas de bautismo fueron buscadas por otros investigadores, por ejemplo por el historiador Ricardo Lancaster Jones, por el ingeniero Vito Alessio Robles, por Luis Páez Broche, y por el general Juan Manuel Torrea, algunos teniendo éxitos, otros menos. También otra de las situaciones que facilitan la búsqueda de estas pesquisas de documentos es el santoral, porque recuerden ustedes que aunque nacían en el día X, bueno, se bautizaban bajo el nombre o bajo dos nombres, ya sea del papá y del santo. A veces por lo regular, siglo XIX se llevan dos nombres. Era el nombre de su progenitor y el nombre del santo, del cual era la fiesta en el día del santoral católico, del día en que había nacido la criatura. Entonces se le ponían uno o dos nombres, o simplemente el nombre del santo, del día que había nacido la persona. Y bueno, donde no se encuentra mucho este registro es, por ejemplo, con Francisco Márquez. Pero les voy a leer el santo de los 6 niños héroes, vamos a decirlo así, aunque sabemos que Escutia se corta por otro lado. Pero por ejemplo de Fernando Montes de Oca, la partida bautismal del cadete fue elaborada el 30 de mayo del mismo día de su nacimiento en la celebración de San Fernando. Entonces estamos hablando de los días de Montes de Oca. De Juan de la Barrera, por ejemplo, nació un 26 de junio y su partida fue elaborada al día siguiente, o sea el 27. La onomástica del bautismo corresponde a San Juan de Chinón. En el caso de Agustín Melgar, fue bautizado el 29 de agosto y el registro parroquial no indica el día de su nacimiento. Habría nacido el viernes 28 con la onomástica de San Agustín de Hipona. Vicente Suárez nació el 4 de abril y su partida bautismal se elaboró el 5 del mismo mes con la onomástica de San Vicente Ferrer. Juan Escutia recibe el nombre de San Juan Bautista y Pascasio. ¿Se acuerdan que en algún programa anterior que no me venía a la mente les había dicho yo como Policarpo, algún nombre con P, Pancracio, una cosa así? No, bueno, aquí se corrige, es San Pascasio, entonces era Juan Pascasio Escutia, ¿sale? Y después hay una variante que decían que era Francisco Pascasio Escutia, que el Juan fue por un error ya del siglo XX, pero bueno, en fin. Juan Escutia nació con la onomástica del segundo, o sea, de San Pascasio, el 22 de febrero. Y de Fernando Francisco Márquez, nació el 8 de octubre y su bautismo fue el día 10, en ese entonces onomástico de San Francisco de Borja. Bueno, entonces aquí está el sustento de lo que les acabo de decir, que todavía en los pueblos se llega a utilizar que el día en que naces se ve qué día es el día de ese santo, el día conmemorativo, y se va a poner el segundo nombre en honor al santo del día, si es que vas a llevar el nombre o de tu mamá, en el caso de mujer, también en los hombres, porque hay Guadalupes, hay Teresitos, o en el caso de el nombre paterno y después el del santo. Bueno, pues así las cosas por el momento. Es muy breve este programa, pero sí que quiero dejar asentado para que sepan lo que va a seguir progresivamente en los programas, qué es el porqué de los nombres y por qué llevaban a veces dos nombres o llevaban el nombre del papá o el nombre del santo del día en que había nacido, aunque el registro se haya hecho, como lo vimos en las actas o en la fe de bautismo, al día siguiente. Pues amigos, amigas, por el favor de su atención, muchas gracias. Seguimos ya con los, vamos a llamarles así, expedientes íntimos de los niños héroes. Por el favor de su atención, gracias. Tu amigo Ricardo Tellán se despide. Hasta la próxima.